Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 5 de marzo de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. Polémica ley contra estafas bancarias lista para la firma de Chávez. Delfino.cr. El dinero y el susto. Ayer la Asamblea Legislativa hizo algo que la ciudadanía viene reclamando desde hace años. Le entró finalmente al tema de las estafas digitales. La tarde de este miércoles se aprobó en segundo debate el expediente 23.908, la llamada Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, que obliga a bancos y entidades financieras, públicas y privadas, a responder cuando un cliente pierde plata por estafas electrónicas. El visto bueno llegó en la comisión con potestad plena tercera a partir de 14 votos a favor y 0 en contra. Traducción: pasó el último portón legislativo y ahora va al Ejecutivo para firma y publicación. Digo, salvo que salte una liebre como pasó con el expediente 24.037 que modificaba la ley 9.920 para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres y que Chávez decidió vetar. Por cierto, ayer el presidente le tiró a medio mundo arrancando por Carlos Araya Leandro, el rector de la UCR, a quien llamó vaca sagrada, y concluyendo con la Sala Constitucional en un descargo en el que hasta la jerarca del MISIT, Paula Bogante Zamora, salió rascando. No me diga que yo respeto a la Sala Cuarta porque le considero una falta de respeto suya hacia mí decir que nosotros respetamos a la Sala Cuarta. La tenemos que obedecer, pero respetarla no. Pues bien, ese famoso veto del que les acabo de hablar le significó a Chávez un miércoles de dar, pero también de recibir. La diputada Rosaura Méndez Gamboa, autora del proyecto y claramente indispuesta por el veto, le reclamó sin rodeos. A ver, presidente, a usted no le interesa el deporte. 4 años y no ha hecho nada por el deporte. Decir que las vías públicas de este país no son para eventos deportivos lo alejan a usted de la realidad y me da claridad en su desconocimiento del deporte. La legisladora aseguró que hará todo lo posible por conseguir el resello. Vamos a resellar el proyecto y trabajar porque este país requiere la apertura de las vías públicas para hacer deporte. Estaremos atentos. Tenemos claro que pocas personas le han tratado de dar una mano al deporte recientemente y la señora Méndez es una de ellas. Listo, volvamos a nuestro tema medular, las estafas digitales y el proyecto aprobado. Hay un dato público que no es menor. La votación se dio con víctimas presentes en la barra presionando con carteles y gritos de «ya tuvieron 3 años», mientras algunos diputados, como Daniela Rojas Salas, intentaban frenar el trámite alegando que el texto aún tiene falencias. Y sí, es cierto que el país recibe una muy necesaria promesa de alivio, pero también es verdad que recibe una ley muy discutida, con críticas técnicas serias, SUGEF, ABC, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, y con un riesgo obvio de expectativas infladas si la conversación pública se va por el atajo de «ya los bancos tienen que pagar siempre». Vamos por partes, porque aquí el diablo no está en la banca, está en el procedimiento. ¿Qué cambia la ley? En simple. Primero, establece como regla general la responsabilidad objetiva de la entidad financiera por la sustracción ilegítima de dinero en cuentas bajo custodia. Dicho en tico, si la plata salió de su sistema y usted dice «yo no autoricé eso», el punto de partida ya no es «demuéstrelo usted», sino que explique el banco. Segundo, introduce la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima, tanto en sede administrativa como judicial. Esto es probablemente el corazón político del proyecto. Deja de poner toda la mochila sobre el estafado. Tercero, obliga a los bancos a tener mecanismos ágiles para investigar, congelar y restituir montos identificados como provenientes de fraude cuando existan elementos suficientes para concluir que la transacción fue ilegítima. Pero, y este pero es del tamaño de la ley, la norma no dice pague y calle. ¿Cuándo no responde el banco? La ley fija excepciones que la entidad puede invocar, pero tiene que demostrarlas. A. Autofraude, autoestafa, es decir, cuando se pruebe que el reclamo es un montaje para sacar plata. B. Cuando el banco demuestre que cumple con estándares adecuados de ciberseguridad instruidos por su jefe y que, por ende, es ajeno a la producción del daño. Además, el texto, según lo discutido, contempla supuestos como dolo del usuario o movimientos que se interpretan como transferencias entre cuentas del mismo titular para rechazar el reclamo. Es decir, hay candados. La pelea será inevitablemente por quién prueba qué y con qué calidad de evidencia. ¿Cómo sería el trámite de un reclamo?
Aquí está el manual operativo que se desprende del texto discutido. La persona afectada tendría 30 días naturales para presentar el reclamo ante el banco por medio de formulario, adjuntando copia de la denuncia ante el OIJ. Que por cierto, ¿adivinen qué delito lideró el Anuario Estadístico 2025 del OIJ? Ajá, un caso cada 16 minutos. Seguimos con el proceso. El banco tiene 30 días naturales para investigar y resolver con una prórroga por una sola vez de hasta 10 días hábiles, avisando con anticipación. En esa investigación, la entidad debe acreditar, entre otras cosas, que cumple con la normativa de seguridad y que sus sistemas no fueron vulnerados, revisando patrones transaccionales, autenticación, dispositivos, actividad atípica, etc. Ojo, si el banco rechaza, debe notificar con evidencia y un análisis forense bitácora y, además, remitir copia al OIJ y a su jefe. Su jefe tendrá un plazo corto, se habla de 10 días hábiles, para validar mediante acto razonado si el rechazo está debidamente fundamentado. Si su jefe no ratifica, el banco debe restituir fondos o reabrir cuenta en un máximo de 10 días hábiles, sin perjuicio de pelearlo luego en sede judicial. Si su jefe confirma, la persona usuaria podrá ir a vía judicial. Si el banco más bien determina que el reclamo es procedente, debe acreditar los fondos, reabrir cuentas si aplica, eliminar cargos e intereses asociados y devolver montos cobrados con intereses. ¿Y qué pasa con la gente que se hace la víctima? El proyecto incluye penas de prisión para quien reclame fraudulentamente para obtener beneficio económico. O sea, el legislador intentó balancear la ley con medidas para sancionar el oportunismo. Hasta ahí, el espíritu general es claro. Que el riesgo no lo cargue solo el ciudadano cuando el dinero está en un sistema que, por definición, vende seguridad, custodia y confianza. Pero ahora vamos al otro ojo, el clínico. ¿Por qué este proyecto ha recibido tantas críticas? Su jefe se opuso y pidió frenar el avance y mandar el texto a consulta a la Sala Cuarta. Sus preocupaciones, dicho sin tecnicismos, son estas. El modelo le asigna a su jefe un rol que se parece al de un tribunal resolviendo controversias caso a caso, lo que podría desnaturalizar su función y abrir broncas de debido proceso. Los plazos para revisar expedientes técnicos hechos por los propios bancos son muy reducidos. Esto podría terminar empujando muchos casos a tribunales de todos modos. Más costos, más demoras, más frustración. Hay dudas de diseño institucional, competencias que podrían corresponder a CONACYF versus su jefe. Si eso está flojo, la ley se vuelve más litigiosa y más fácil de impugnar. La ABC, por su lado, ha insistido en que se ha vendido una idea incorrecta, que la ley implicará indemnización automática para toda víctima en todo caso. Subrayan entonces que el texto crea un procedimiento con análisis, revisión de su jefe y eventual vía judicial. Hay además un tema práctico que no es menor. El proyecto se centra en operaciones vinculadas con cuentas bancarias. Según el señalamiento gremial, no cubre tarjetas de crédito. Eso implica que habrá estafas que sigan caminando por otra lógica y por ende por otra frustración pública. Además hubo cambios en el camino que dejaron a alguna gente molesta. Se eliminó un transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que habían reclamado antes de la entrada en vigencia, por ejemplo. O sea, para muchas víctimas históricas, esta ley podría llegar tarde. Finalmente, el elefante en la habitación. Varios legisladores advirtieron que el texto no cierra el portillo al crimen organizado y que incluso podría abrir incentivos perversos. Daniela Rojas, por ejemplo, llegó a decir que esto no es la solución que el país necesita, aunque terminó votándolo a favor. Ese a favor, pero, es básicamente la firma de agua del expediente. El pleito en torno a esta ley ha sido tan fuerte que los bancos estatales renunciaron a la ABC. O sea, la discusión no solo partió al Congreso, también partió al sector financiero en su representación política. Entonces, ¿qué tenemos al cierre de hoy? Una ley que nace de un reclamo legítimo y masivo. La gente está siendo estafada con una frecuencia obscena y el sistema, hasta ahora, ha operado con una asimetría brutal. El banco tiene la infraestructura, la información y los peritajes. El ciudadano tiene el susto, el formulario y la peregrinación. ¿Y el Poder Judicial? Los tiempos de Dios. Pero también hay que tener claro que la ley avanza con dudas legítimas. Si el diseño institucional y operativo es defectuoso, podríamos terminar con una protección que en la práctica se vuelve lenta, judicializada y frustrante, justo lo que se supone que venía a evitar. Dicho en una frase, el proyecto intenta corregir una justicia real, pero su eficacia dependerá de una pregunta sencilla y cruel. ¿Se podrá ejecutar sin convertir cada estafa en un minijuicio?
Ahora el balón está en el Ejecutivo. Si lo firma, vendrá el siguiente capítulo, la letra fina de estándares, protocolos, capacidad de revisión y, por supuesto, la primera ola de casos reales que nos dirá si esta ley es un salvavidas o un flotador con instrucciones confusas. Crucemos los dedos. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso admite a trámite reforma constitucional para obligar al presidente a escuchar a las fracciones tras su informe anual. El plenario admitió a trámite una propuesta de reforma constitucional que modificaría el procedimiento del mensaje presidencial que se presenta cada mayo ante el Congreso, obligando al presidente de la República a asistir al día siguiente de su discurso para escuchar las intervenciones de las jefaturas de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. La iniciativa impulsada por Nueva República será ahora analizada por una comisión especial que tendrá un mes plazo para recomendar al plenario aprobarla o no. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba y expulsa a su embajador. El gobierno de Ecuador ordenó este miércoles la expulsión de todo el personal diplomático de Cuba acreditado en Quito, incluido su embajador, Basilio Gutiérrez, y dispuso el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja. La decisión implica la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba limitar la guerra impulsada por el presidente Donald Trump contra Irán, en una votación que reflejó el respaldo inicial de la mayoría republicana a la ofensiva militar en Oriente Medio. Por último, el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático podría poner en riesgo a decenas de miles de personas, más de lo que estimaban los científicos y los planificadores gubernamentales, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.